Hola y bienvenido de nuevo. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, bueno, a menudo se simplifica bastante a los territorios palestinos. ¿Verdad? Probablemente hayan escuchado hablar del conflicto palestino-israelí, claro. Por supuesto. Pero hoy vamos a profundizar un poco más explorando algo que tal vez no sepan. Mm, Todos hablan de Palestina como una sola entidad, ¿verdad? claro, Como si fuera un solo lugar, sí. pero la realidad es mucho más compleja. Claro, lo fascinante aquí es que esencialmente estamos hablando de dos Palestinas, Mm. Gaza y Cisjordania. Puede que compartan una causa común, sí, pero sus realidades son mundos aparte, completamente diferentes. Entiendo. Para nuestros oyentes que tal vez no estén familiarizados con la historia, podríamos comenzar con una breve explicación de cómo surgieron estas dos entidades y qué los hace tan diferentes. Claro, para entender las dos Palestinas debemos remontarnos a mediados del siglo XX. Ajá. Después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, se intensificó el movimiento sionista que buscaba un Estado judío independiente. En la tierra histórica de Israel, que también era el hogar de una gran población árabe palestina, Claro. esto llevó a la creación del Estado de Israel en 1948, Ajá. desencadenando la Primera Guerra Árabe-Israelí. Veo. Como resultado, Jordania ocupó Cisjordania y Egipto ocupó Gaza, dejando a la población palestina sin un Estado propio. Interesante. Y luego, en 1967, durante la Guerra de los 6 Días, Israel tomó el control de ambos territorios, ¿correcto? Exactamente. Y ahí es donde realmente comienzan a tomar forma las dos Palestinas. Ajá. Con el tiempo, Israel comenzó a establecer asentamientos en Cisjordania, lo que llevó a una creciente tensión con la población palestina. En la década de 1980 surgió el movimiento de resistencia palestino, con grupos como Fatah, liderado por Yasser Arafat, buscando la creación de un Estado palestino independiente a través de la lucha armada y la diplomacia. Y por otro lado, vimos el surgimiento de Hamas en Gaza, que adoptó un enfoque mucho más militante. Sí, Hamas, que se formó en la década de 1980, rechazó por completo la existencia de Israel y se dedicó a la resistencia armada, incluso a través de ataques suicidas contra civiles israelíes. Claro. Este enfoque radical los puso en conflicto directo no solo con Israel, Ya. sino también con la autoridad palestina, que surgió tras los acuerdos de Oslo de 1993. Acuerdos que, si mal no recuerdo, buscaban una solución de dos estados. ¿Mm? Un estado palestino independiente junto a Israel. Pero si ambos territorios comparten este objetivo, ¿por qué están tan divididos? Es una pregunta compleja. Si bien la autoridad palestina, con Mahmoud Abbas a la cabeza desde 2005, se presenta como un interlocutor moderado y participa en las negociaciones de paz, Hamas ha consolidado su control sobre Gaza a través de la fuerza y se ha dedicado a un conflicto armado con Israel. Esta división interna, junto con la continua expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, ha creado dos realidades palestinas muy diferentes. Entonces, mientras la autoridad palestina intenta negociar un futuro pacífico, jamás se enfoca en la resistencia violenta. Así es. Podremos pintar un cuadro más claro de cómo se ve la vida cotidiana en estos dos territorios. Comencemos con Gaza. ¿Cómo es vivir bajo el control de Hamas? Bueno, Gaza es una franja costera densamente poblada, con más de 2 millones de habitantes en un área muy pequeña, Yep. lo que la convierte en uno de los lugares más poblados del mundo. Imagínense dos pueblos, uno al lado del otro. Uno prospera, mientras que el otro lucha por sobrevivir. Esa es la disparidad entre Cisjordania y Gaza. Eso suena increíblemente desafiante. Y bajo el control de Hamas, ¿cómo se manifiesta esa lucha? En Gaza, Hamas ejerce un control totalitario. Han construido una extensa red de túneles, no para el desarrollo económico o la mejora de la vida de las personas, sino para llevar a cabo ataques contra Israel. El Wall Street Journal reportó que cada uno de estos túneles cuesta a Hamas alrededor de $3 millones. Piensen en lo que se podría haber logrado con ese dinero: escuelas, hospitales, desarrollo económico. Es desgarrador pensar en las oportunidades perdidas. ¿Y qué hay del impacto en la vida diaria de los habitantes de Gaza? La vida en Gaza es extremadamente difícil. El bloqueo israelí, impuesto en respuesta al control de Hamas, restringe severamente el movimiento de personas y mercancías, lo que asfixia la economía. La infraestructura está en ruinas debido a los repetidos conflictos. Y lo más preocupante es el adoctrinamiento que sufren las generaciones más jóvenes. Se les enseña a odiar a Israel desde una edad temprana, La veo. perpetuando el ciclo de violencia y resentimiento. Es una realidad sombría. ¿Y qué pasa con Cisjordania? ¿Cómo se compara la vida bajo la autoridad palestina con la de Gaza?
Bueno, Cisjordania es un territorio mucho más grande y diverso, aunque también enfrenta desafíos importantes como la ocupación israelí y los asentamientos. La vida en Cisjordania es, en general, más estable y menos restrictiva que en Gaza. Entonces, al menos hasta hace poco, los palestinos en Cisjordania podían trabajar en Israel y ganar salarios más altos. Aunque la situación esté lejos de ser perfecta, al menos existía cierta oportunidad económica e interacción. Es cierto, pero esa oportunidad se ha visto afectada en los últimos años debido a las crecientes tensiones y al endurecimiento de las restricciones por parte de Israel. Ya veo. Además, la corrupción dentro de la autoridad palestina y la frustración por la falta de progreso hacia un Estado independiente han generado un creciente descontento entre la población. Eso plantea una pregunta interesante. ¿Cómo navega la comunidad internacional esta compleja realidad de dos Palestinas? Es un verdadero enigma. Por un lado, la autoridad palestina en Cisjordania es vista como un socio legítimo para las negociaciones de paz, mientras que Hamas en Gaza está designado como una organización terrorista por muchos países. Es como si el mundo quisiera una solución, pero trata a Palestina como una sola entidad, ignorando esta división fundamental. ¿Y quiénes son los que más pierden en este juego? Sin duda, los palestinos comunes y corrientes están atrapados en medio de esta compleja situación. En Gaza sufren bajo el régimen totalitario de Hamas, mientras que en Cisjordania se enfrentan a la corrupción de la autoridad palestina y a la disminución de la esperanza de un futuro mejor. Es un panorama desolador. Niños en Gaza aprendiendo a odiar, mientras que aquellos en Cisjordania ven cómo se les escapa el futuro. Y no olvidemos el costo psicológico que esto tiene en la gente. Vivir en un estado constante de miedo, incertidumbre y división tiene un impacto devastador en la salud mental y el bienestar de la población palestina. Claro. Y esta profunda división dentro de los territorios palestinos nos lleva a otro punto crucial, el papel del liderazgo. Tanto en Gaza como en Cisjordania, las decisiones de sus líderes han tenido un impacto profundo en la vida de la gente. Y desafortunadamente no siempre ha sido para bien. Ya, mencionaste la corrupción dentro de la autoridad palestina antes. Es difícil imaginar cómo se puede lograr un progreso significativo cuando aquellos en el poder parecen más interesados en enriquecerse a sí mismos que en servir a su pueblo. Exactamente. Y esto alimenta la desilusión y la desesperanza entre los palestinos, especialmente en Cisjordania. Ven a sus líderes viviendo estilos de vida lujosos mientras ellos luchan por sobrevivir. Claro. Genera resentimiento y socava la confianza en cualquier proceso de paz. Pero no se puede negar que la autoridad palestina al menos intenta presentarse como un interlocutor válido ante la comunidad internacional. Sí. Cooperan con Israel en materia de seguridad y, en teoría, están comprometidos con la solución de dos estados. Eso no cuenta para algo. Es cierto que la autoridad palestina ha intentado desempeñar ese papel, pero su credibilidad se ve afectada por prácticas como los pagos a mártires, donde se proporciona apoyo financiero a las familias de los palestinos que han muerto o han sido encarcelados por ataques contra Israel. Entiendo. Eso debe ser difícil de justificar para la comunidad internacional, especialmente para aquellos que consideran a Hamas una organización terrorista. Exactamente. Y esa es una de las grandes contradicciones que enfrenta la autoridad palestina. Intentan mantener una imagen de moderación mientras recurren a prácticas que muchos consideran como apoyo al terrorismo. Y por otro lado, tenemos a Hamas en Gaza, que gobierna con mano de hierro. Así es. No hay espacio para la disidencia. Y el miedo es una herramienta de control constante. Sí, Hamas ha creado un régimen totalitario en Gaza. Controlan todos los aspectos de la vida, desde la educación hasta los medios de comunicación. Y su uso de escudos humanos durante los conflictos con Israel es una violación flagrante del derecho internacional. Ya veo. Y una muestra de su desprecio por la vida de su propia gente. Es difícil comprender la lógica detrás de esas acciones. ¿Puede ayudarnos a entender esto? Bueno, desde el punto de vista de Hamas, la resistencia a toda costa, incluso a expensas de la vida de civiles, es la única forma de lograr su objetivo final, la destrucción de Israel. Y mientras tanto, la comunidad internacional intenta lidiar con esta situación tan compleja. Se envía ayuda humanitaria a Gaza, pero siempre existe la preocupación de que termine en manos de Hamas. Sí, es un dilema constante. Por un lado, es esencial brindar ayuda a la población de Gaza que sufre las consecuencias del conflicto y el bloqueo. Pero por otro lado, existe el riesgo de que esa ayuda fortalezca a Hamas y perpetúe el ciclo de violencia.
Y esa misma comunidad internacional trata a la autoridad palestina y a Hamas de maneras muy diferentes. Claro, la autoridad palestina, a pesar de sus fallos, es vista como un posible socio para la paz. Se les invita a participar en negociaciones y se les proporciona ayuda financiera. Ajá. Pero Hamas, con su retórica violenta y su negativa a reconocer a Israel, es tratado como un paria. Y esta división, irónicamente, podría estar beneficiando a ambos. De alguna manera, sí. Hamas se aferra al poder en Gaza, utilizando el sufrimiento de su pueblo como herramienta de propaganda, mientras que la autoridad palestina continúa recibiendo ayuda y reconocimiento a pesar de su ineficacia y corrupción. Exactamente. Es un juego cínico en el que los grandes perdedores son, una vez más, los palestinos comunes y corrientes. Están atrapados en un ciclo de conflicto, pobreza y desesperanza, sin un liderazgo que realmente los guíe hacia un futuro mejor. Es un panorama bastante deprimente. ¿Hay alguna esperanza de que las cosas cambien? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Es una pregunta difícil. Sí. Para encontrar una respuesta, creo que debemos ir más allá de las narrativas simplistas y enfrentar algunas verdades incómodas. Me parece bien. ¿Cuáles son algunas de esas verdades incómodas? Bueno, para empezar, tenemos que reconocer que existen profundas divisiones dentro de la propia sociedad palestina. No solo entre Gaza y Cisjordania, sino también dentro de esos territorios. Hay facciones políticas rivales, clanes enfrentados, diferencias religiosas. Entonces, aunque Israel hiciera grandes concesiones, no hay garantía de que los palestinos pudieran unirse para aceptarlas. Esa es la dura realidad. Y otra verdad incómoda es que ambas partes, israelíes y palestinos, tienen reclamos y miedos legítimos. Es fácil caer en la trampa de ver este conflicto en blanco y negro, con un lado como los buenos y el otro como los malos. Claro. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Exactamente. Ambas partes han experimentado trauma, pérdida e injusticia. Hay israelíes que viven con la amenaza constante del terrorismo, porque han perdido a seres queridos en atentados suicidas y ataques con cohetes. Y hay palestinos que han sido despojados de sus tierras, que viven bajo la ocupación militar, que se enfrentan a humillaciones y restricciones diarias. Es como si dos almas heridas estuvieran atrapadas en un abrazo amargo, cada una infligiendo dolor a la otra sin poder liberarse. Y este ciclo de dolor y resentimiento ha creado un profundo pozo de desconfianza que hace que sea increíblemente difícil construir puentes. Entonces, ¿cómo podemos empezar a abordar estas quejas y temores tan arraigados? ¿Por dónde empezamos si ambas partes están tan atrincheradas en sus narrativas de victimización y sufrimiento? Bueno, creo que un punto de partida es simplemente reconocer la humanidad del otro lado. Reconocer que ellos también han sufrido, que ellos también tienen sueños y aspiraciones. Parece algo tan básico, pero en un conflicto tan polarizado como este, incluso eso puede parecer un acto radical. Requiere empatía, compasión y la voluntad de salir de nuestras propias perspectivas estrechas. Y requiere un liderazgo, tanto del lado israelí como del palestino, que esté dispuesto a asumir riesgos, a desafiar a sus propios electores, a buscar un camino hacia la reconciliación, en lugar de perpetuar el ciclo de violencia. Y ahí es donde las cosas se complican mucho. Ajá. Porque en este momento no parece haber mucho apetito por ese tipo de liderazgo audaz en ninguno de los dos lados. Tienes razón. El clima político en ambos lados es bastante tóxico en este momento. El miedo y la ira son poderosos motivadores y a menudo ahogan las voces de la moderación y la razón. Así es. Y eso nos deja con un panorama bastante desalentador. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna esperanza para el futuro? Y así nos encontramos con una situación en la que el status quo, por doloroso que sea, parece la opción más segura para quienes están en el poder. Es una receta para el estancamiento y el sufrimiento continuos. Desafortunadamente sí, pero creo que es importante recordar que incluso en los momentos más oscuros siempre hay destellos de esperanza. Hay personas y organizaciones en ambos lados que trabajan incansablemente para promover la paz, el entendimiento y la coexistencia. ¿Te refieres a iniciativas de contacto entre personas, grupos de diálogo, intercambios culturales, cosas así? Exactamente. Estos esfuerzos pueden no ocupar los titulares, pero están plantando semillas de esperanza, construyendo relaciones y desafiando las narrativas de odio y división que se han arraigado durante generaciones. Es un recordatorio de que el cambio a menudo ocurre de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Absolutamente. Y es un recordatorio de que incluso ante obstáculos aparentemente insuperables, la capacidad del espíritu humano para la resiliencia, la compasión y la esperanza nunca debe subestimarse. Bien dicho.
Y hablando de esperanza, aunque la situación actual parezca desalentadora, hay caminos a seguir. ¿Qué tipo de soluciones se han propuesto para abordar esta compleja realidad de las dos Palestinas? Bueno, no hay soluciones fáciles, por supuesto. Pero una idea que se ha planteado es enfocarse en el desarrollo económico de Gaza. Si se pudiera mejorar la calidad de vida de la gente, crear empleos y oportunidades, tal vez se podría fomentar un clima político más moderado. Eso tiene sentido. Si la gente tiene algo que perder, es menos probable que apoye a grupos extremistas como Hamás. Exactamente. Pero no será fácil. Gaza depende en gran medida de la ayuda exterior, su infraestructura está en ruinas y sus fronteras están estrictamente controladas por Israel y Egipto. Es un entorno difícil para el desarrollo económico. Y luego está el problema de Hamás, que probablemente no se quedará de brazos cruzados mientras su poder e influencia se erosionan. Cierto, cualquier plan de desarrollo económico para Gaza tendría que abordar la cuestión del control de Hamás y garantizar que la ayuda y la inversión beneficien realmente al pueblo palestino y no a sus gobernantes militantes. Es un acto de equilibrio delicado. ¿Y qué hay de Cisjordania? ¿Cuáles son algunos caminos a seguir allí? Bueno, una idea es centrarse en el fortalecimiento de las instituciones de la Autoridad Palestina, haciéndolas más transparentes, responsables y receptivas a las necesidades de su pueblo. En esencia, abordar la corrupción y la disfunción que han plagado a la Autoridad Palestina durante años. Correcto. Pero esto requiere un compromiso genuino del propio liderazgo palestino, una voluntad de adoptar reformas y priorizar el bienestar de su pueblo sobre el enriquecimiento personal. Y también requiere que la comunidad internacional haga responsable a la Autoridad Palestina para garantizar que el dinero de la ayuda se utilice de manera eficaz y que se respeten los derechos humanos. Por supuesto. Y otro elemento clave es encontrar formas de mejorar la vida de los palestinos comunes en Cisjordania, incluso dentro de las limitaciones de la situación política actual. Cosas como aliviar las restricciones de movimiento, promover oportunidades económicas y fomentar una mayor cooperación entre israelíes y palestinos en áreas como la atención médica, la educación y la protección del medio ambiente. Exactamente. Estos pequeños pasos pueden no parecer gran cosa en el gran esquema de las cosas, pero pueden ayudar a generar confianza, crear una sensación de normalidad y tal vez incluso sentar las bases para una paz más sostenible en el futuro. Es como construir una casa ladrillo a ladrillo, paso a paso. Y es importante recordar que no hay soluciones rápidas ni garantías de éxito. Va a ser un viaje largo y arduo con retrocesos y decepciones en el camino. Pero es un viaje que vale la pena emprender, ¿no? Absolutamente. Hay demasiado en juego para simplemente perder la esperanza. El futuro de los israelíes y los palestinos, y de hecho la estabilidad de toda la región depende de encontrar la manera de coexistir pacíficamente. Y eso comienza con la comprensión de la complejidad de las dos Palestinas, con el reconocimiento de las quejas y los temores legítimos de ambas partes y con la voluntad de entablar un diálogo incluso cuando sea difícil. No va a ser fácil, pero es el único camino a seguir. No va a ser fácil, pero es el único camino a seguir. Bien dicho. Creo que ese es un mensaje poderoso para dejar a nuestros oyentes. Esta inmersión profunda ha sido reveladora. Y si bien la situación puede parecer sombría, a veces creo que es crucial recordar que la paz siempre es posible. Si estamos dispuestos a trabajar por ella, incluso frente a obstáculos aparentemente insuperables. Para acompañarnos en este viaje y los animamos a que continúen explorando este tema complejo y en constante evolución.